Volvemos a los cursos de los martes de Geopolítica con Francisco García Campa, que ya creo que todos ustedes le conocen, que es un viejo conocido de esta casa. Va a impartir la tercera de las 4 conferencias que tenemos en el curso de Geopolítica y la actualidad, pues otra vez, manda. Y el título de la conferencia es La guerra en Oriente Medio, políticas, misiles y proxies. La duración de la conferencia será aproximadamente de 45 minutos y, como en anteriores ocasiones, pues luego habrá un turno de preguntas para que ustedes puedan pues trasladar aquellas cuestiones que quieran a Francisco y que haya un debate, un diálogo entre el público y nuestro invitado. Nada, solo 2 avisos. El próximo jueves tendremos como invitado a Luis Rodríguez Garat, es el comandante naval de Gijón, y va a impartir una conferencia en el salón de actos de este mismo edificio. Esta conferencia, este encuentro con Rodríguez Garat, lo organizamos con la Fundación Álvaro González y quiere ser eminentemente divulgativa. El comandante quiere dar a conocer todas aquellas actividades, cuál es la función de la comandancia en Asturias, por qué una comandancia naval en Asturias, etcétera. Entonces, están invitados a asistir. Y también pues queríamos dar las gracias a la Fundación Municipal de Cultura, que gracias a su apoyo podemos celebrar estos cursos de los martes y contar con Francisco. Y ya el último apunte publicitario es que estaríamos contentos que si alguien quiere hacer socio del Ateneo, necesitamos más socios, necesitamos más músculo para poder seguir desarrollando actividades. Y sin más, Francisco, pues te cedo la palabra agradeciéndote una vez más tu presencia en esta casa. Muchas gracias al Ateneo y al Ayuntamiento de Gijón y a todos vosotros por asistir. Me voy a levantar, sabéis que me gusta hablar de pie. Vamos a hablar de un tema geopolítico y militar. Vamos a mezclar los 2 elementos, que es la guerra en Oriente Medio, petróleo, misiles y proxies. Vamos a intentar ver lo que sucede desde una fecha concreta. No vamos a viajar más en el conflicto de Oriente Medio, nos vamos del 7 de octubre a Hormuz. Yo creo que el 7 de octubre es la fecha clave para entender lo que está sucediendo en la guerra en Oriente Medio. Amplío el foco, no es la guerra, el conflicto árabe-israelí, que merecería la pena un estudio, una explicación histórica de todo el conflicto, sino un conflicto mucho mayor. Es un conflicto entre Irán y el entorno. Y lo quiero explicar esto del entorno porque no solamente es con Israel y con Estados Unidos, sino con otros países del entorno que vamos a intentar ver. Básicamente, si veis este texto, lo que comenzó como un ataque desde Gaza terminó involucrando a Israel, Líbano, Siria, Irán, Estados Unidos y las monarquías del Golfo. Básicamente es lo que estamos viendo, ¿no? Lo vimos poco a poco cómo esto sucedió. Gente le pilló de sorpresa, otros... Me acuerdo perfectamente el 7 de octubre cuando me enteré, la gente estaba muy tranquilos, yo dije, esto que está pasando ahora mismo va a cambiar el mundo. Me acuerdo perfectamente dónde lo dije y en dónde lo dije y, bueno, acerté. ¿Por qué? Porque era el comienzo de una fase abierta que se estaba planeando durante mucho tiempo. Vamos a hablar de esto, la pregunta que nos vamos a hacer, cómo una guerra acabó provocando una crisis regional, y podemos decir económica mundial, que todavía está empezando en la economía europea. Hablan gente de 2 meses que ya puede haber una inflación considerable y entrar en alguna fase de estanflación. Nosotros estamos en estanflación, pongamos, que es malo, pero podremos comprar petróleo. El problema lo tienen países como Filipinas, que ya tienen un ajuste bastante importante de sus reservas de petróleo, porque ellos compraban todo en Oriente Medio. Y ahora no tienen acceso a otros mercados porque aparte no tienen dinero para comprar el precio actual del petróleo. Japón sí tiene dinero y lo está comprando a un precio más caro. ¿A quién? A Estados Unidos. El petróleo de Alaska llega a Japón porque tienen dinero. Hay países que no van a poder nutrirse del petróleo barato porque no existe, pero tampoco del caro porque otros lo van a pagar más caro, ¿vale? Entonces tenemos estos elementos: Israel, Gaza, Hamás, Irán, Estados Unidos y el Golfo Pérsico.
Y esto es importante, ningún conflicto en Oriente Medio ocurre de forma aislada. Todos se interconectan, en todos hay algún elemento común que cose una red de alianzas. El 7 de octubre, para muchos fue algo improviso, sucedió de repente, eso no es imposible, esto se estuvo preparando durante meses. Hubo un fallo de seguridad israelí, hubo un fallo de inteligencia, un fallo de valoración de inteligencia, porque se sabe que sí se sabía que había una preparación, se sabía que había movimiento extraño de los militantes de Hamas, de la yihad islámica, del partido de los mujahidines palestinos, que es un partido de izquierdas que se vincula también a, digamos, a todo el fenómeno del ataque. No solo fue Hamas, hubo más grupos. Se sabía que había algo raro, pero Israel, bueno, consideró que era algo dentro de lo controlable y no valoraron muy bien las pruebas que daban los servicios, digamos, de seguridad, ¿vale? Internos, no el Mossad, porque jamás lo lleva el Shin Bet, ¿vale? Que es el Servicio de Seguridad Interior. Entonces, tenemos ese ataque de Hamas, Yihad Islámica y otros grupos que acaban con la vida de 766 civiles israelíes y 373 soldados que vigilaban el perímetro de la frontera. Eso fue para Israel un ataque sorpresa que no fue capaz de frenar. Tuvieron que llegar refuerzos desde la zona norte del Líbano, hacer un cortafuegos, y en esas tandas de entrada de primero militantes muy bien formados, muy bien entrenados de Hamas, el famoso ataque en parapentes, con motor, ultraligeros, estaba todo preparado para generar un impacto y retirarse. Pero ¿qué pasó? Que aparte de los militantes se unió gente armada, que no formaba parte de las milicias de Al-Aqsa, por ejemplo, pero sí que tenían armas y se unieron al ataque, y otros que se unieron al pillaje, que es algo también normal en todos los conflictos históricos. En esos actos sabemos lo que pasó, vimos imágenes, mucha gente no vio todas las imágenes porque no se emitieron. Yo, por desgracia, entré en grupos y vi cosas muy fuertes. Y hay los famosos 251 secuestros. Ahí tenemos una imagen de los secuestros. ¿Por qué? Porque Israel tenía, mejor dicho, al igual que Estados Unidos, una máxima de no negociar con terroristas, ¿no? Pero en el 2006 comenzaron a negociar, y fue con Netanyahu cuando intercambió la vida de un soldado israelí vivo, para que no lo matasen, por miles de presos de Hamas. Entonces abrió la posibilidad, y ellos dijeron, bueno, si llevamos esta gente van a negociar. Esta vez no pasó. Lo digo porque es importante entender que esto ya había pasado en el 2006. El colapso de seguridad, esto es muy importante, porque me falló el PowerPoint aquí. Bueno, era el colapso de seguridad. Esto es muy importante porque para los israelíes ellos se habían montado la película de que eran intocables en su territorio. Ellos habían creado un muro, unas vallas, habían pensado que las cámaras de seguridad, sistemas automáticos de ametralladoras iban a impedir esto, y no lo lograron. Y eso necesita, desde el punto de vista interno de Israel, demostrar que sí tiene seguridad. ¿Cómo? Haciendo un ataque. Quiero explicaros cómo funciona esto en la mentalidad de uno y otro. Aquí tenemos un poco imágenes, ¿no? Como asaltaron Merkabas, fueron capaces de destruir Merkabas, un carro de combate que se hablaba que era casi indestructible, ¿no? El mejor carro de combate del mundo. Estos grupos de yihadistas lo lograron hacer. Ahí vemos algunos de los puntos de entrada donde rompieron la valla de Gaza. Lo tenían preparado, incluso tenían túneles que no llegaron a emplear porque adelantaron el ataque, y algunos de los túneles se descubrió posteriormente, y seguro que lo visteis en imágenes, túneles muy anchos que entraban vehículos, porque era salir con los vehículos y aumentar el raid mucho más lejos. Pero no adelantaron el ataque. ¿Por qué adelantaron el ataque? Porque esto es lo que tenemos que darnos cuenta. ¿Por qué fue este ataque? Si Hamas vivía en Gaza desde el 2006, gobernaba, vivía tranquilo. De hecho, esa semana habían abierto el tránsito de trabajadores y había como 15.000 gazatíes que trabajaban en Israel. ¿Por qué se hizo ese ataque? Según muchos, porque estaba una fase muy adelantada de la negociación de los famosos acuerdos de Abraham.
que ahora se habla de ellos, pero los acuerdos de Abraham era, en el anterior mandato de Trump, Israel había llegado a tener relaciones diplomáticas con países árabes, Emiratos Árabes Unidos, estaba acercando la posibilidad de una relación cercana con Arabia Saudí y con otros países árabes o musulmanes, como es el ejemplo de Marruecos. Marruecos se lleva muy bien con Israel por los acuerdos de Abraham. Entonces, la idea de los expertos es que este ataque era para acabar con la posibilidad de los acuerdos de Abraham. Pero claro, ¿a quién le interesaba esto? ¿Solo a Hamás? No. Ahora empezamos a entender esta guerra que es algo que se conecta completamente. Esto es muy importante, porque hay que entender la reacción israelí. El mayor ataque sufrido por Israel desde 1973. Esto es la guerra del Yom Kippur, cuando con Golda Meir sabía que les iban a atacar y Estados Unidos les dijo que no atacasen, porque Israel tenía o tiene en su mente el ataque preventivo. Es decir, esto es algo que tiene que ver militarmente, si tienes un país muy estrecho, no puedes permitir que te ataquen, porque no te puedes retirar, no tienes capacidad de plegarte ante un ataque, y entonces haces lo que se llama militarmente una defensa elástica, es decir, hacer una defensa atacando. Entonces Israel basa toda su doctrina militar en el ataque preventivo, algo que es difícil entender, pero yo lo explico porque si eres israelí y militar israelí lo entenderás. Entonces en la guerra del Yom Kippur sabían que les iban a atacar, Golda Meir avisó a Estados Unidos dijo no ataques, si te atacan yo te ayudo. Entonces no atacaron y les atacaron, y estuvieron a puntito de perder gran parte de su territorio porque no les dio tiempo a frenarlos. Es decir, tú cuando tienes un ataque y tienes en la zona más estrecha de tu país 30 kilómetros, puedes perder 15 kilómetros y si te cortan la línea de suministro se acabó el país. Entonces Israel teme siempre a ser atacado, y en este caso, en su mentalidad, esto es algo que les dio mucho miedo, porque estaban a punto de ser invadidos su territorio. Jamás podría conquistar Israel, ¿lo entendéis, no? Pero sí la sensación de seguridad, y por eso hace falta una respuesta. Y ahora explico esto de la respuesta, que después hay que entender también a los gazatíes, a la población gazatí que lo sufren esto. Pero quiero que entendáis el porqué de las cosas. La guerra de Gaza es la respuesta israelí. Destrucción de la infraestructura militar de Hamás. Claro, el problema que Hamás es una organización oficial, ¿vale? Porque forman parte del gobierno, son el gobierno de Gaza, desde que en el 2006-2007 hubo unas elecciones y ganó Hamás en Gaza, y en Palestina ganó Al-Fatah, en Cisjordania ganó Al-Fatah. Hubo una guerra civil interna en Gaza, de hecho tiraron por la ventana a los funcionarios de Al-Fatah y tomó el control Hamás, que es verdad que había ganado, pero había ganado solo en Gaza, no en toda Palestina, y desde ese momento Gaza funciona autónomamente, es decir, forma parte de Palestina, pero bajo el gobierno de Hamás, una organización vinculada a los hermanos musulmanes, islamistas, suníes, que quieren crear un califato con centro en lo que sería Cisjordania, ¿vale? Es decir, Palestina. Sería el califato basado en Palestina. Sí. Sí. Ah, bueno, sí. No, yo dije en 2006, ¿no? Cada 4 años hay elecciones y no las hubo. Sí. Eso te acuerdas. Sí. Sí. Quien ganó fue Hamás, en conjunto. ¿En todo el territorio? Todo el territorio. En Palestina no, ¿eh? No, Palestina es todo. Es Gaza y Cisjordania. Sumaos. Bueno, población puede que tenga más Gaza, pero en la zona de Cisjordania estaban apuradillos, ¿eh? Sí. Cuando se hacen unas elecciones sobre el total de la población, que es quien decide. Y el total de la población, nos guste o no nos guste, lo ganó Hamás. Bueno, entre ellos hubo la guerra civil. Bueno, es que la guerra civil la hubo, y Al-Fatah controla Cisjordania y bueno, controla, menos la zona donde está frente al Nusra, no me acuerdo la ciudad cómo se llama. Hay una ciudad que controla Hamás en la zona de Cisjordania. El problema que tenemos aquí es que Palestina, sería para hablar mucho del problema que tiene Palestina interno con Al-Fatah, que tiene un problema muy gordo. Y es verdad que Hamás surgió en la lucha contra la corrupción contra Al-Fatah,
Y es verdad también que Israel financió el origen de Hamás para acabar con Al-Fatah. Esto es todo así, pero es que es la realidad. Por eso la historia habría que sentarse aquí y explicar muchas cosas, pero lo que quería explicar con esto es que son sunís. Esto es muy importante, islamistas sunís. Sí, y esto es importante porque lo que vamos a ver ahora son chiitas. Y quiero que entendáis que cuando hablamos de alianzas, no son alianzas siempre de gente que se entienda, sino alianzas de gente que tiene un enemigo común. Y en este caso el enemigo común es Israel, ¿vale? La opción, ¿vale? Destrucción de la infraestructura militar de Hamás. Claro, esto es un problema, porque Hamás no tiene cuarteles al estilo usual. Es una organización que supo que su guerra iba a ser urbana, entonces dispersa toda su fuerza en la ciudad. Y lo que busca es un enfrentamiento urbano. Y eso para la historia militar es el peor enfrentamiento que puede tener cualquier país. Eliminación de líderes y mandos operativos. El objetivo es descabezar al régimen. Pero el problema es que tú descabezas a uno y te sale otro. Por eso tampoco conseguían grandes éxitos. Israel consiguió matar a uno de los líderes políticos en Teherán. Consiguió matar finalmente a Sinwar, que era el jefe militar de Hamás en Gaza, que es la imagen esa. El rescate de rehenes y presión sobre Hamás, el objetivo que Netanyahu decía que buscaba era liberar los rehenes, pero claro, la otra parte no los liberaba, porque el día que los liberase tenía rienda suelta Israel para bombardear, ¿no? Entonces eso fue lo que fuimos viendo el proceso de negociación entre que participó Estados Unidos y que ahora estamos viendo algo que yo todavía no sé si va a haber paz o no allí, porque yo ahora mismo no sé en qué fase estamos. Os voy a poner un mapa ahora mismo. Combate urbano y red de túneles subterráneos, que esto era el terreno que ya estaba preparado para esta guerra, es decir, Hamás sabía que algún día Israel iba a volver a gran escala y preparó el terreno para defenderse. Y ahora va la crisis humanitaria y la creciente presión internacional. Más de 70.000 muertos según el Ministerio de Sanidad de Gaza, gran parte de ellos civiles, porque estamos en un combate urbano. Quieras o no quieras, en cualquier combate urbano va a haber muertes civiles. Unos matarán un porcentaje y otros otro. Esto lo quiero decir porque los militares españoles, cuando actúan en un territorio, tienen unos porcentajes posibles de víctimas colaterales. Los israelíes también y los rusos también. Es decir, cada país asume una posibilidad de en un combate con densidad de población que suceda esto. Esto nos da al debate del derecho de la guerra, el debate del derecho humanitario, pero es verdad que en este combate se habla de 70.000 muertos entre militantes y civiles, y gran parte de ellos niños. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un lugar en el que la densidad de población con niños es muy alta. La media ronda 5 niños por mujer. Crisis humanitaria y creciente presión internacional. Aquí Israel, aunque haya ganado militarmente, podemos decir que políticamente no está ganando, porque muchos países le están vetando, le están rompiendo, digamos, su alianza económica, diplomática, militar. Por lo tanto, yo quiero explicaros esto, que la guerra es más que lo militar, porque la guerra al final es la consecución por otras vías de los fines políticos, ¿no? Y aquí tenemos un poco el escenario de la paz, del comienzo de la guerra y la destrucción de la ciudad, ¿no? Básicamente lo que hizo Israel fue crear cortes en la franja de Gaza para dividir el territorio. Creó una zona en la que en teoría no se iba a atacar, que es esa zona amarilla, pero no se iba a atacar, si me entendéis, no se iba a atacar con columnas, sino bombardeos de precisión, y el resto son zonas que se iban moviendo a la población, avisando que iban a atacar, se movían de un lado para otro, todo esto con un bloqueo completo, y entra el problema de los alimentos. Sabéis que se enviaban los alimentos en avión, porque Israel no impedía los alimentos, pero no los dejaba pasar. Es decir, no ayudaba a que se pasasen, pero no los impedía. Es decir, ahí vimos imágenes lanzando comida, porque el problema estaba, y tiene su lógica, en este corredor, que se llama el corredor Filadelfia. ¿Veis esa línea roja? Esa línea roja es la frontera con Egipto. En teoría, esa frontera era libre, pero había también contrabando subterráneo. Ahí está lleno de túneles, y era por donde se metía las armas de origen iraní o
lo que fuese, el contrabando. Y lo que quiere Israel es que en el caso actual, que estamos en una fase de retirada, ahí veis las fases de retirada, el corredor siempre quede bajo vigilancia israelí para que no vuelvan a entrar armas. Entonces esto es un escenario que daría para explicar mucho, entrar cada uno, tenemos nuestra visión, pero lo que quiero explicaros con esto es que esto solamente es una parte del tablero completo de la guerra en Oriente Medio. Gaza es, para mí, el peón que se sacrificó para empezar esta guerra. Una guerra que yo creo que estaba planeada ya hace mucho por consecuencias que estuvimos viendo. A ver, ya lo vais a ver ahora. Israel buscó destruir a Hamás, el coste humano y político transformó el conflicto en una crisis regional y mundial, ¿vale? Y ahora empezamos a esto, que es lo que yo creo que ya estaba preparado y muy bien preparado, que es el eje de resistencia. La Guardia Revolucionaria Islámica, que es la parte militar del régimen de los ayatolás, tienen el ejército normal y después tienen una guardia militar política, que es la Guardia Revolucionaria. Si voy a poner un símil que no es acertado, pero es un símil. Es como si nos vamos a la Alemania de Hitler, está el ejército, las Fuerzas Armadas, la Wehrmacht y las SS. Y dentro de las SS están las Waffen-SS. Pues es parecido. El régimen islamista o islámico de Irán creó una guardia militar del partido, es decir, del movimiento, del sistema, que es la Guardia Revolucionaria. Y dentro de ellos están las fuerzas Quds, las fuerzas Jerusalén. Su único objetivo es que Jerusalén vuelva a ser islámico. Y esas fuerzas Quds fueron creando una red de proxies, que es el lenguaje, digamos, inglés, de peones, ¿no? o amigos, para atacar los intereses de los enemigos de Irán con la llamada negación plausible. Yo creo un grupo, lo financio, él actúa por libre y yo no tengo nada que ver. Pero todo el mundo sabe que yo le di las armas, yo le di la instrucción y aparte llevan una bandera como la mía. Cuando veáis esta bandera, la veremos después en otro sitio. Esta es las fuerzas Quds, fueron creando estos proxy, solo los importantes, porque hay proxies iraníes en Arabia Saudí también, en los Emiratos. Por ejemplo, hay vinculaciones, aunque nos puedan parecer extrañas, del Frente Polisario con ellos, porque ellos al final financian a todos aquellos que tengan un enemigo común. ¿Y el enemigo común quién es? Israel. Pues nos unimos todos a aquellos. Entonces tenemos el Líbano, fue su gran creación, Hezbollah. En 1981-82 hay una guerra civil en el Líbano muy potente, hay un grupo muy pequeñito que se llama Yihad Islámica, que según algunos está detrás del atentado del Barracón de los Marines y de los paracaidistas franceses, 2 ataques que murieron unos 400 soldados franceses y estadounidenses, y a partir de ahí empieza a crecer poco a poco el movimiento Hezbollah. Es un movimiento político, tiene una parte política, una parte que se presenta a las elecciones y otra parte militar, que es la Hezbollah que me interesa, ¿vale? La que yo estoy explicando aquí. Irak. En Irak, en la guerra del 2003, cae el régimen de Saddam y los chiitas, que son la mayor parte de la población, que eran, digamos, la oposición, básicamente en el régimen de Saddam, que era suní, gobernaba a la mayor parte de la población, que eran o chiitas o kurdos, y él era de territorio suní, y entonces, básicamente, en la guerra contra Estados Unidos de la insurgencia del 2003, había los militantes del antiguo partido Baas, los islamistas sunís, se unieron entre ellos y algunos de ellos dieron lugar a Al-Qaeda, el famoso pelirrojo, un general de Saddam, fue el cerebro de Al-Qaeda. No, Al-Qaeda no, del Estado Islámico, perdonad. Y por el otro lado, en respuesta a los sunís, se crearon milicias chiitas. Y hay muchas. La más importante de todas es Qatar Hezbollah. Ya, el propio nombre nos recuerda a la Hezbollah libanesa, ¿no? ¿Por qué? Porque toman como ejemplo esta unidad chiita libanesa. Tenemos a Palestina, que está Hamás y la Yihad Islámica. Palestina.
Hamas es suní, son hermanos musulmanes. Eso significa que su pensamiento deriva de los hermanos musulmanes egipcios, y por tanto Egipto, que ahora mismo está un militar, al-Sisi, que dio un golpe de Estado para echar a los hermanos musulmanes que ganaron las elecciones, porque es verdad que ganaron las elecciones, pero no gustaba a los militares y no gustaba a Occidente, se les echó, y gran parte de los hermanos musulmanes que habían vivido ya en el exilio en Qatar son los que tienen esta relación. Seguro que suena Qatar, ¿no?, de la relación en el diario con Hamas. Todo deriva de los hermanos musulmanes egipcios que en los años 50, cuando fueron expulsados por los militares, se fueron a vivir a Qatar. Y de Qatar lograron ser maestros de algunos de los príncipes de Qatar, y eso es la fuente de financiación de los hermanos musulmanes. Entonces, por eso, la relación que hubo de Qatar en los bombardeos actuales, ¿os acordáis que Israel atacó Qatar no hace mucho? Tiene que ver todo con esto. Hamas, suní, financiada por Irán, chiita. Eso es difícil de comprender, salvo que tienen un enemigo común, que es Israel, ¿vale? Sí. Irán está dividido en tres partes ahora mismo. De facto, el país Irak es una democracia, una república que votan. Pero ¿qué pasa? Que la gente allí vota no por ideologías políticas, sino por religión. Es decir, puede haber un partido, así me entiendes, de progresista y un partido conservador, pero hay uno chiita y otro suní. Entonces, en votaciones ganan los chiitas, porque son más. Entonces, el gobierno actual de Irak es chiita, cuando antes el dictador, sí, era suní. Entonces, sí, es chiita, pero no todo, es importante. Irán, el 60% de la población o más es persa chiita, pero después hay sunís, hay baluchis sunís, hay cristianos, hay kurdos que son sunís, es que es muy complicado. Tendría que hacer un mapa entero de Irán para que comprendieseis la gente. Resumimos siempre que Irán son chiitas y persas, pero son más. ¿Qué es lo que pensabas? Eso os lo explico después, ¿vale? Tenemos el Yemen con los hutís. El Yemen es este país que tuvo una guerra civil, Yemen del Norte, Yemen del Sur. Es esencial por el control del estrecho que comunica el Mar Rojo. Y en esta zona de aquí, no están aquí, están en esta zona, aquí, están un grupo rebelde financiado por Irán, que son los hutís. Hay gente que dice hutís es Yemen, no. Yemen es un país que está mal, dividido internamente, pero tiene un estado, y los hutís son unos rebeldes que controlan un territorio, ¿vale? Y después está el régimen de Assad. El régimen de Siria, sabéis que lleva una guerra civil desde las primaveras árabes, una guerra civil muy dura, que acabó en el 2024, con la llegada al poder del HTS, un grupo islamista radical, que era islamista radical, pero se enfrentaba al Estado Islámico, porque era más simpatizante de Al-Qaeda. Entonces es un poco complicado, ¿eh? La gente dirá, Al-Qaeda y Estado Islámico son iguales. No, no son iguales, entre ellos se matan. Pero HTS es amigo o derivado de Al-Qaeda, y el fundador, y el famoso Al-Jolani, este de barba que sale tanto ahora en todos los sitios, que ahora va de traje, este estuvo en la cárcel 3 años por ser miembro de Al-Qaeda, en una cárcel americana, y cuando salió de la cárcel se fue a su país, a Siria, y se unió al HTS, a un grupo islamista que luchó contra el régimen de Al-Assad y ahora tomó el control del país. Lo difícil es ver qué va a pasar con este grupo. Se va a moderar, se va a hacer laico, difícil, pero lo que está intentando es dar una imagen, ahora mismo digo, de moderación. Es decir, lo intenta. No se está viendo cosas muy raras. O sea, son extremistas islámicos moderados. No, es que, a ver, islamista, a ver, esto cuidadín con las palabras, porque islamista, nosotros damos por supuesto que son terroristas. A ver, un islamista, es que esto, me voy a estar aquí 2 horas hablando. Un islamista es una persona que quiere imponer en la vida política el pensamiento religioso. Y hay 2 formas de hacerlo. La vía política, que es como imaginar un partido demócrata cristiano,
Imaginar aquí, yo soy cristiano, católico, y quiero que en la vida pública española haya ideas políticas cristianas, pues yo sería una persona que quiero imponer mi visión religiosa democráticamente. Pero si lo quiero imponer mediante bombas, soy un terrorista, o soy una vía militar. Entonces, dentro de los islamistas hay muchas visiones. Por ejemplo, el gobierno de Irán son islamistas, porque su visión de la religión es la que gobierna el país. ¿Entendéis, no? Pero Al-Qaeda son islamistas que lo quieren llevar a un califato, digamos, bueno, Al-Qaeda lo que quería imponer era el caos total, porque su misión era destruir los estados islámicos para llegar a la larga a un califato. Pero su visión era muy lenta. Entonces, dentro de Al-Qaeda, en Irak, surgió un grupo que quiso crear un verdadero califato en la tierra, que es el Estado Islámico, el Daesh. Esos quisieron crearlo, lo crearon en Siria y en Irak, un califato con capital en Raqqa, y ellos querían crear un califato basado en las leyes del Corán y expandirlo al mundo entero. ¿Entendéis? Todos quieren eso, pero la forma de conseguirlo hace que unos sean partidos políticos y otros que sean, digamos, grupos terroristas. Y dentro del Islam, el problema es qué escuela islámica tú quieres imponer. No es lo mismo un wahabita que una escuela del maliki. Son distintos el pensamiento. Es decir, cuando la gente habla de Islam o habla de religión, son todos iguales. No es lo mismo el catolicismo que el protestantismo. No es lo mismo el calvinismo que el evangelismo. Pues dentro del Islam lo multiplicamos por 50 y no lo entendemos. Porque es mucho más complicado. Pero lo que quiero explicaros es que islamista, la palabra, es aquel que quiere establecer en la vida política los preceptos del Corán. El problema es, para ti, ¿cuáles son los preceptos del Corán? Si solo el Corán o también los libros de los intérpretes y las explicaciones de los expertos. Cada uno de ellos tiene distintas visiones. Pero con esto, ¿me entendéis? Bueno. El régimen de Al-Assad, ¿por qué era importante? El régimen de Al-Assad, lo muestro después, pero ¿lo veis dónde está, no? Es un tapón. Es una carretera que tiene Irán para llegar a su mejor amigo, que es Hezbollah. Claro, el Líbano. El Líbano mi padre siempre me decía que era la Suiza de Oriente. Es un ejemplo típico de un país que se destruyó desde dentro. Un país, bueno, que fue fundado o creado por los franceses a partir de lo que le tocó en el reparto del Imperio Otomano, y mezclaron cristianos con musulmanes. Y al final eso, antes o después, iba a implosionar. Implosionó en dos guerras civiles, y al final, en esas guerras civiles entró Siria, controló parte del territorio, por abajo entró Israel y ocupó lo que ahora quiere controlar, que es el río Litaní. Ahí creó un Estado cristiano, manejado por Israel, en oposición a lo que controlaba Siria. Y en el resto, que quedaba del país, el único ente que se fue capaz de organizar y crear cierta resistencia al principio fue la OLP Palestina, que estaban allí, y cuando Palestina se fue a su territorio, creó Hezbollah. Y vino Hezbollah, y ahora Hezbollah, podemos decir que es... No sé cómo explicar lo que es Hezbollah, porque dentro del Líbano tiene más armas que el propio ejército libanés. Es decir, el ejército del Líbano no puede acabar con Hezbollah porque tiene mejores armas Hezbollah que el ejército libanés. Y más control del territorio, sí. La que es la zona del Valle de la Bekaa, ahí no entra nadie que no sea de Hezbollah. Entonces, claro, es un tema muy complejo, porque si nos vamos a interpretaciones sencillas, ¿Israel a quién ataca? ¿A Hezbollah o al Líbano? Pues no, ataca a Hezbollah, lo que pasa es que ataca al Líbano. Pero, ¿por qué? Porque Hezbollah está metido dentro del Líbano. Pero no ataca al ejército libanés, el ejército libanés se retira para que entre los Israel. Y los españoles que están allí, que llevamos desde el 2006 mandando soldados allí, su misión era clara, que Hezbollah no estuviese en esa zona, y no lograron hacerlo. Y claro, todo eso nos llevó al escenario actual de la guerra. Una guerra en la que Hezbollah tenía o tiene entre 50.000 y 100.000, bueno, ya los 100.000 ya no los tiene más. Tenía más de 100.000 cohetes en sus almacenes para lanzar
contra Israel. Cuando pongo cohetes y misiles, mucha gente en el lenguaje común lo emplea, pero militarmente no es lo mismo. Un cohete lo lanzas en ángulo parabólico y cae por, digamos, por un cálculo matemático. Es como si lanzas una piedra a tanta altura y cae. Mientras que un misil se dirige. Él mismo tiene capacidad de dirigirse. Lo que tiene Hezbollah era sobre todo cohetes. Esto es importante porque todo el sistema defensivo digamos, del Iron Dome, este famoso Iron Dome que vemos de Israel, que lanzan misiles interceptores, era para estos cohetes de Hezbollah, porque lo que hacen es calcular la trayectoria del cohete y el ordenador y la IA del sistema detecta matemáticamente si ese cohete va a caer en una zona poblada, lo destruye, si va a caer en un prado, no, para ahorrar munición. Pero cuando empiezas a meter misiles, que es lo que tiene Irán, ya no vale el Iron Dome. Hay que emplear el Arrow 3, el Laser Beam y otros sistemas que tienen Israel, o el TAZ y el Patriot americano. Lo digo porque eso es muy importante para entender lo que viene después. Después del 7 de octubre, justo un día después, el 8, Hezbollah empieza a lanzar cohetes contra el norte de Israel. No muchos, pero empieza a lanzarlos. Claro, ellos dicen, no, yo los lance porque los iba a lanzar igual. Israel dice que no, que ya estaba todo planeado. ¿Pero planeado por quién? ¿Por Hezbollah? No, por Irán. Dice, ya lo tenían planeado desde el primer día, me iban a atacar todos a la vez. Y es verdad que Hezbollah tiene una unidad, que es la fuerza Razwan, que estaban especializados en romper las vallas y en hacer túneles, para hacer un asalto igual que el de Hamas. Hay vídeos, buscáis fuerza Razwan, y hacían lo mismo. Lo que pasa es que no lograron hacer el ataque a la vez por algo. Intercambio constante de fuego. Esto llevamos, creo que leí el dato el otro día, 65.000 cohetes de Hezbollah a Israel y miles de bombas de Israel al otro lado. Claro, ¿la diferencia cuál es? Que Israel de cada 1.000 misiles detiene 990 y Hezbollah no detiene ninguno. Es la gran diferencia, ¿vale? Y también la precisión y la potencia. Por lo tanto, es verdad que a la larga Israel mata más gente y vemos más explosiones, pero no es porque no haya intentos. Quiero que entendáis que esto es un poco explicativo de lo que son las guerras en el futuro que se nos viene. Es decir, por ejemplo, en Ucrania pasa igual. Vemos que mueren 20 personas en Kiev, pero no significa que solo hayan lanzado una bomba. Esa noche lanzaron 700 drones y 100 misiles, pero las fuerzas de defensa de Ucrania paralizaron el ataque, y solo entraron 20, y esos 20 son los que provocan los daños. Imaginar que no hubiesen parado ninguna. ¿Vale? Y claro, esto es lo que tenemos que pensar, qué va a hacer España en una guerra como esta, cuando solo tenemos 2 baterías Patriot, una en Turquía y otra en España. Eliminación de dirigentes de Hezbollah. Bueno, aquí vimos vídeos. Para mí lo más impactante fue el Busca, los Viper. Esto fue para hacer películas, habrá películas seguro, lo veremos en una serie. Lo que hizo Israel, el Mossad, fue convencer a los de Hezbollah que necesitaban los Viper. Un infiltrado se dedicó a convencer de que el Mossad tenía pinchados los teléfonos, y que los teléfonos móviles eran un peligro, porque Israel los iba a pinchar todos, y que lo mejor era ir a un producto analógico, antiguo, que nadie usaba, que eran los Vipers. ¿Por qué? Porque Israel había comprado una empresa de Vipers, el contrato para fabricar Vipers, el propio Mossad. Los fabricaba a través de una empresa pantalla en Hungría, los vendía a Hezbollah, con un explosivo dentro. Entonces, durante un par de años estuvo vendiéndoles los Buscas, llevaban todos un Busca aquí que funcionaba muy bien, el jefe les decía, mañana todos al puesto 25 que hacemos un ataque. Y entonces, un día empezaron a sonar todos los Vipers con un retardo, entonces ellos cogían el Viper, veían el mensaje, pero para leerlo tenían que tocar una tecla. ¿Para qué? Para asegurar que estaban los 2 dedos en el Viper. Y en ese momento estallaron todos los Vipers a la vez. ¿El objetivo cuál era? Eliminación de dirigentes de Hezbollah. Pero no los líderes, sino ¿quién? Todos los mandos intermedios del ejército.
Es decir, de los 50.000, 100.000 combatientes, liquidaron a 2.000. ¿Pero a qué 2.000? A los sargentos, capitanes. Es decir, esto es lo que quiero explicaros, que la guerra ahora, esto se puede hacer en las guerras actuales. Y con los drones y la IA, lo vamos a ver esto mucho más. Y al día siguiente tocó el turno de los walkie-talkies. Empezaron a estallar todos los walkie-talkies, las radios, porque las había vendido el mismo, el mismo espía. Y también estallaron paneles solares, que les había vendido el mismo espía. Sí, sí. Esa maestría y esa eficacia, No. no. Estados Unidos. No, de hecho, lo vamos a ver ahora que no, tampoco. Vale. Bueno, después vino la muerte del líder Hassan. La caída del puente iraní. Espera. No, me confundí. Es del puente sirio, ¿vale? No, tenía que haber puesto sirio, ¿vale? Pero, bueno, es el puente iraní, sí, bueno, sí, no, perdonad, no. Está bien. Porque el término es el puente iraní. Es desde Irán hasta el Líbano, el puente, ¿vale? No, está bien. Es de Irán Bridge. Sí. Sí, Irak usan las milicias que tienen proxies para permitirles el paso de mercancías. En Siria era suyo los territorios que controlaba el gobierno de Al-Assad, y así llegaba todos los productos ¿a quién? Al Valle de la Bekaa, que está aquí. El Valle de Bekaa está aquí, más o menos en esta zona aquí de la N, por aquí. Sí, ahí. Y ahí es donde, digamos, después repartían la munición por todos lados. Claro, cuando viene el golpe del HTS, que toman el control del país en 10 días o menos. Yo me acuerdo que iba haciendo programas en directo contando a la gente y iban pasando cosas. Es decir, cayó lo que en Siria estuvieron casi 15 años de guerra civil, en una semana cayó todo. Entraron grupos, hablaban financiados por Turquía, grupos islamistas financiados por Turquía, y cayó eso en nada. Se acabó la ruta logística de Hezbollah. La presencia de la Guardia Revolucionaria en la propia Siria era muy importante, y lo veremos después. El flanco nororiental de Israel, esto es muy importante, todos estos altos del Golán, para Israel es muy importante para su seguridad. ¿Por qué? Porque ahí surge el agua. El agua que nutre todo Israel nace en la zona del lago Tiberíades, de la Biblia. Toda esa zona de por ahí, si por algo esa zona la controla otro país, se quedan sin agua. Entonces ahí, esos altos del Golán es muy importante, y por eso los ocuparon, y vimos en esta guerra que ocuparon parte del territorio de Siria. Y después está la capa exterior del sistema antiaéreo iraní. Irán estaba construyendo en Siria baterías antiaéreas, no para proteger Siria, sino para impedir que los aviones israelíes llegasen a Irán. Esto lo hicieron cuando cayó el régimen. A los pocos días, el mismo día que cayó el régimen y se marcha Al-Assad a Moscú, Israel comienza a bombardear los aeropuertos de Siria y destruye toda la aviación siria, pero era para que no cayese en manos del HTS y los emplease contra ellos. Pero sobre todo destruyeron todos los sistemas antiaéreos para dejarlos abiertos. ¿Para qué? Para lo que vendría después. Sin Siria, Irán no podía sostener su influencia militar en el Mediterráneo. Por eso es muy importante para Estados Unidos llevarse bien con el HTS. Alguien dice que Estados Unidos está detrás. Bueno, Al-Golani, que ahora se llama Al-Sara, que es su nombre de verdad, se hizo fotos con todo el mundo, hasta con nuestro rey tiene fotos, es decir, y con Putin, va con todos, porque intenta conseguir apoyos. Los hutís. Estos son un grupito de gente de montaña, de montañeses, chiitas, que viven en la zona noroccidental del Yemen. En el resto del Yemen hay un gobierno, pero en sede en Amán, que esto es importante. El Yemen, hasta hace poco, una parte estaba controlada por milicias pro-Arabia Saudí y otra parte por milicias pro-Emiratos Árabes Unidos. Y el resto, islamistas de Al-Qaeda y gente de cualquier cosa. Esto lo digo porque hubo un enfrentamiento entre Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí en el Yemen no hace mucho, yo creo que fue hace un año por ahí. Bombardearon los saudíes un
un transporte de vehículos blindados de los emiratíes en regalo a sus amigos proxies en el Yemen. Y al día siguiente los emiratíes se retiraron del Yemen, porque veían que ya les iban a pulir. Lo digo para que entendáis que entre los árabes se llevan muy mal. También, es decir, esto es una cosa que entenderéis. A ver, pregunta, a ver si aquí estás al día. ¿Qué país árabe tiene una alianza secreta que ya se sabe con Israel? Bueno, no, ese no es árabe. Pero Marruecos la tiene de verdad. Marruecos por el tema de Sí. la defensa del Sáhara. Sí. Porque está apoyando el robo de... No, pero dije árabe, no musulmán. ¿Qué? Son árabes. ¿Cuál? Son árabes. No, Egipto se lleva bien. Egipto se lleva muy bien con Israel porque Israel le da gas gratis y con el gas gratis tiene contenta a la población. No, es Emiratos Árabes Unidos. Emiratos tiene un pacto de verdad y se demostró cuando vimos, los que somos unos frikis de estos, un sistema de interceptación de misiles que era israelí, un Iron Dome, saliendo los misiles al estilo israelí que solo salen así. Y al poco se desveló. Pero claro, los que éramos más frikis, yo uno de ellos, habíamos visto vuelos de aviones del ejército emiratí hacia Israel de carga, con el ICE abierto, porque son vuelos que circulan por encima de Jordania y tienen que ir abiertos la comunicación. Hay gente que se dedica todos los días a ver los vuelos de aviones, y claro, tú si sigues los vuelos de aviones entiendes cosas. Entonces, Emiratos Árabes Unidos, aviones a Israel y volvían. Lo que estaban llevando eran las baterías antiaéreas para defender Emiratos Árabes Unidos. Y lo hace Israel, para que lo entendáis, que esto es más complicado que las simplezas que nos queremos ver. Movimientos chiíes, los hutíes, chiíes apoyados por Irán. Ataques contra buques comerciales desde el 2023. Sabéis que cuando empieza la guerra mandan misiles y drones contra Israel, ¿no? Pero a la vez empiezan a atacar y secuestrar barcos en el Mar Rojo, ¿no? Y comienza la operación de Estados Unidos y los británicos de bombardear el Yemen. Vimos unos días que bombardearon el Yemen. Bueno, destruyeron algunas baterías porque los hutíes, su fuerza realmente no es un gran enemigo. Lo que es casi imposible es conquistar el Yemen, porque el Yemen es una zona montañosa, tipo casi, podemos decir, los picos de Europa, en mitad de un desierto. Entonces meterse ahí, ningún ejército se va a meter ahí. Entonces ellos lo que hacen es disparan y se esconden. Tienen túneles también, donde guardan sus misiles, como los iraníes. Y el impacto sobre el comercio mundial, sabéis que por el cierre del Mar Rojo, en aquel momento, los barcos dieron la vuelta a toda África y aumentaron los precios de los transportes, las primas de seguros, pero ahora parece que está abierto, ¿no? Ahora, nadie habla del estrecho, de Van der Bande, es que se me va siempre. ¿Vale? Irán entra en escena. Esta es la primera vez en la que hay un enfrentamiento directo entre Irán e Israel. Y creo que de la historia. Porque en las demás guerras Irán no participó mucho. Cuando estaba el Shah, era muy amigo de Israel, el servicio secreto del Shah lo había financiado, lo había entrenado el Mossad, y en aquel momento no, y posteriormente tampoco, que yo sepa, esta es la primera vez. Estamos hablando 13 y 14 del 2024. Ya hace tiempo. ¿Qué pasó? Hubo un ataque israelí a un edificio de la embajada de Damasco, en Damasco de Irán. Allí había una reunión de la Guardia Revolucionaria y el mayor experto en armas antiaéreas de Irán estaba en esa reunión para crear el sistema defensivo iraní en Siria. Lo bombardeó Israel y en respuesta hubo un lanzamiento de 300 drones y misiles contra Israel. No lograron producir daños porque hubo una interceptación del 99%. Pero claro, ¿por qué? Porque eran drones y misiles, digamos, ordinarios, como mucho balísticos. Creo que cayó de aquella un hipersónico esa noche, creo que sí, pero no más. Un balístico, a ver, al final hace una parábola muy grande, hay cierto giro, pero va a una velocidad moderada, y los sistemas antiaéreos lo pueden detener. Entonces entró Estados Unidos también a defender los ataques. ¿Por qué? Porque un dron que tú lanzas, un Shahed, va a 300 por hora. Desde Irán tiene que atravesar todo Irak, Jordania o Siria y llegar a Israel. Eso tarda sus horitas. Yo me acuerdo de empezar a hacer este programa cuando estaban saliendo de Irán
y transmitir cuando llegaron. Si yo eso lo pude hacer, la gente, los militares estaban sacando sus aviones para interceptarlos. Por eso hay un 99%. E Israel responde de forma bastante moderada. Su único daño que produce, ¿cuál es? Un radar en Isfahán, pero no un radar cualquiera. La batería de misiles antiaire, o sea, antiaéreos, del proyecto nuclear iraní, donde está Irán enriqueciendo uranio, la batería que lo defendía. Básicamente dijo, mira, no os doy más, podría hacerlo. Y se para la guerra, ¿vale? El átomo iraní, esto es muy importante, esto es la causa de la guerra. Es decir, esta guerra que estamos viendo, en el fondo, Estados Unidos, Israel y los países árabes no quieren que Irán tenga armas nucleares, ¿vale? Esto sería para contar mucho sobre el proyecto nuclear, pero lo importante es que ya empezó en los años 80, empiezan a jugar con uranio, porque ellos tienen uranio propio, es decir, es que Irán tiene la posibilidad de tener un programa nuclear propio, porque tiene uranio, lo tiene que enriquecer, ¿vale? El enriquecimiento es costoso, porque tienes que hacer unos procesos, pero una vez que llegas al 60%, y al 80%, que es lo que tienen más o menos ahora, pasar al uranio casi al 90% ya para las armas nucleares, lo haces muy rápido. Básicamente, para que lo entendamos, el uranio es una piedra, se hace polvo, se mete en unos gases y se convierte en gas, y lo mete en una batidora que empieza a dar vueltas, y por peso, unos átomos se van para el exterior y otros se quedan en el medio. Dependiendo de lo que busques, el peso del átomo, ese peso nuclear que dábamos en el colegio, tú vas cribando. Entonces cribas el uranio ya al 10%. Lo metes en otra batidora durante días, otra centrifugadora, y vas sacando al 20%. Lo vas sacando, pero que ya cuando tienes el 80%, pasarlo al 90%, lo haces muy rápido, porque ya no te queda casi impurezas. Por eso Estados Unidos e Israel atacaron en este momento que Irán tenía 430, 400 kilos al 80%. Y ahora entendemos un poco toda esta dinámica que estamos viendo. Esto que es nuevo, es de hace unos meses, pero bueno, esto es de hecho por Netanyahu, que dice que Irán nunca tendrá un arma nuclear. Y esto es el objetivo. ¿Os acordáis la charla que os di hace un tiempo sobre las guerras modernas? Que os expliqué las guerras de salvas. Y os expliqué también que el problema que tenían no solamente era la bomba nuclear, sino que te lanzasen 1000 misiles. Pues eso lo estuvimos viendo. ¿Qué es lo primero que hizo en la guerra? Impedirlo. Lo vamos a ver ahora esto, ¿vale? Segunda guerra, guerra de los 12 días. Comienza con un ataque israelí para acabar o debilitar el programa nuclear iraní. Pero hay un problema para los israelíes. Israel no tiene armas que sean capaces de penetrar en 50 metros, 100 metros de tierra. Solo tiene un país. Bueno, alguno más si usa bombas nucleares, ¿vale? Pero con bombas ordinarias solo tiene Estados Unidos. Entonces Israel comienza el ataque en junio de 2025, ataques israelíes contra objetivos estratégicos iraníes, hay una respuesta iraní lanzando drones y misiles, hay participación militar estadounidense el último día, justo la noche 11, atacan con bombarderos B-2 lanzando bombas GBU-57, si no recuerdo mal. Estas GBU-57 son capaces de atravesar unos 100 metros de arena. Tú haces el búnker dentro de una montaña y esto te lo penetra. Una, sino dos. Vas penetrando varias. Israel es capaz de penetrar muchos metros con el sistema que ellos llaman taladrador. Al líder de Hezbollah lo mataron lanzando 50 bombas una detrás de otra encima del mismo agujero. Como tienen precisión, las armas estadounidenses e israelíes tienen un CEP de 1 metro o 2 metros, son capaces de lanzar una detrás de otra sobre el mismo agujero y van penetrando. Claro, para matar a un tío que está en un búnker a 50 metros, puedes hacerlo. Cuando ya son montañas de 500 metros, esto se complica. Entonces está esta bomba que la lanzaron sobre Natanz, Isfahán y lograron, digamos, enterrar el programa nuclear iraní. Sigue estando el uranio allí, pero está enterrado, que es lo que ahora están hablando del polvo, ¿no? Está Trump siempre diciendo, quiero que me entreguen el polvo, ¿no? Porque saben que está en forma de polvo allí.
hay que sacarlo. No sé cómo lo van a sacar los 400 kilos debajo de una montaña. Hay gente que se le vino arriba, que iban a entrar con helicópteros y sacarlo, ¿no? Si tienes que sacarlo de una montaña, ahí van a estar con excavadoras sacándolo durante mucho tiempo. Hubo un alto el fuego, pero Irán tenía que acabar bien. Entonces, los que sois de seguir todo esto, justo después del B2, al día siguiente, atacaron Qatar. No, Qatar no, Bahrein. Lanzaron unos misiles contra Bahrein. No, Qatar no, perdón, lo había dicho bien. Contra Qatar, porque estaba la mayor base americana allí, y lanzaron 5 misiles que no dieron en ningún lado. Pero era la forma de decir, yo ya acabo, marcándome la pechada, y ahora firmamos. 12 días y se acabó. Y se olvidaron de esto. ¿Se olvidaron? No. Lo estamos viendo que nadie se olvidó, ¿no? Entonces empieza el 2026. Aquí, esto es como cuando hablamos de lo de Venezuela. En el programa en la charla que di sobre el mapa convulso, que os expliqué un poco el conflictos mundiales que había, os expliqué el despliegue que hubo previo a lo de Venezuela, que había portaaviones, pues Estados Unidos hizo lo mismo. Durante varios meses fue mandando cientos de aviones con bombas, con combustible. En el aeropuerto de Tel Aviv hoy mismo puede haber 60 aviones cisterna, 60 aviones gasolinera que llevan combustible, despegan los 60 y se dedican a dar vueltas sobre el espacio aéreo de Israel para que los cazas y los bombarderos no tengan que aterrizar. Se nutran de combustible en el aire, cuando caigan los misiles en los aeropuertos no dañen a nadie porque todos están volando. Eso lo aprendió Israel en el primer ataque, ese que os conté, lo puso en práctica. Y para los que estamos ahí atentos, cuando vemos que empiezan a despegar Stratotanker y se dedican a dar vueltas sobre el espacio aéreo, puede ser previsión de que creen que va a haber un ataque. Porque lo que hace Estados Unidos, aprendió de Israel, es que los aviones van fuera y se dedican a dar vueltas porque están más seguros en el aire que en tierra. Lo que hizo Estados Unidos en el mes de enero y febrero, mientras la gente estábamos pensando en Maduro y tal, fue nutrir de armas toda esa zona y sacar sus soldados de los países árabes y dejar las bases casi vacías. ¿Para qué? Para cuando hubiese el ataque de respuesta iraní, muriesen los menos soldados posibles. Dejó a los básicos, que son algunos de intendencia, algunos que manejan las baterías y los operadores de drones. Y el resto se fueron. Porque sabían que la respuesta iraní, ¿cuál sería? Lo que veis abajo, atacar con misiles y drones las bases americanas. Eso se sabía. Entonces comienza el ataque. Fue el día 28 de febrero, un sábado por la mañana. Nos despertamos todos con la noticia de que habían matado a Ali Khamenei, ¿no? Un ataque sorpresa. Bueno, sorpresa no fue. Yo me acuerdo que el viernes ya se sabía qué iba a pasar. Había varios F-22 en pista de despegue en el aeropuerto de una base militar israelí. Eran americanos en pista de despegue. ¿Qué hacían en pista de despegue cuando estaban los demás días aparcados en la zona de parking de los aeropuertos? Porque ya tenían órdenes de atacar. De hecho, el ataque iba a ser la noche del sábado al domingo. Y lo adelantaron porque el Mossad y los disidentes iraníes informaron de una reunión en la casa de Ali Khamenei de los líderes de la Guardia Revolucionaria con el líder supremo. Entonces, a través de los espías, a través de las cámaras de seguridad de tráfico que había en la zona, pinchadas por el Mossad, y veían la señal de las cámaras de tráfico, y por los cajeros automáticos, todo, digamos, pincharon toda la zona. Sabían que había la reunión y hicieron el ataque con misiles sin aviso a la sede. Mataron a Ali Khamenei, a 20 militares, que según Trump, y lo dijo muy sincero, yo creo que fue, dijo, había 3 de los nuestros allí. Ellos ya tenían como contratados o contactados a 3 militares para hacer un Delsi, pongamos. Pero los tuvieron que matar porque era la única oportunidad para descabezar. Sobrevivió el hijo, Mojtaba Khamenei, sobrevivió, fue nombrado líder supremo en ausencia porque nadie lo ha visto todavía desde ese momento. Se cree que está vivo, puede que amputado una pierna, pero tampoco se sabe si está para hablar ni nada. Es decir, lo digo porque el objetivo era descabezar al régimen.
pero importante. Y esto es lo que quiero que entendamos para la pregunta final. ¿Cuál era el objetivo de esta guerra? Claro, que esto es lo importante. Pues se filtró. Hay una filtración, creo que fue en el Washington Post, yo lo expliqué, la tengo la noticia entera. Hubo una filtración interesada, ¿vale? Alguien la infiltró, esto no se filtra si no se quiere. Esto comenzó así. ¿Cómo se atacó esto? A principios de febrero hubo una reunión en la Casa Blanca. Netanyahu fue allí con unos PowerPoint, me parece, como yo, y empezó a explicar que esto iba a ser muy fácil porque, claro, en enero, es verdad, había habido un levantamiento popular. La población iraní, sin ser mandada por nadie, se levantó. Eso sí, fue reprimida, se habla de entre 5.000, las cifras oscilan de 5.000 mínimo a 60.000, yo los 30.000 creo que es la más repetida, 30.000 muertos, asesinados, jóvenes la mayor parte, que se rebelaron contra el régimen porque el régimen no funciona bien. Tienen un problema económico muy grande, casi no hay agua en el país, porque invirtieron tanto en el sistema de armas y de misiles que no invirtieron en infraestructuras públicas, y sobre todo tienen un problema. Crearon una agricultura que no es la del país. Para no comprar arroz y dar la sensación de que eran ricos, plantaron campos de arroz y lo están regando con agua de su suelo y lo están vaciando. Y si buscáis Irán agua, os vais a mostrar cómo los pantanos están secos, tienen la mayor sequía de la historia, pero aparte es que secaron los acuíferos para regar el campo y la industria, ¿vale? Entonces, claro, eso es lo que Netanyahu llegó allí y dijo: mira, Trump, esto les damos una opción así de primeras, pim pam, y se caen. Y aparte se levanta el pueblo. Trump dijo: bueno, esto así, pues está bien, lo digo como es él, ¿no? Está bien. Y dijo el de la CIA, Witkoff, no, esto no va a ser tan fácil. No van a caer, esto no cae. Y Trump dijo: bueno, pues otra reunión. Y entonces convocó otra reunión en la que ya no estaba Netanyahu, estaba el del Pentágono, el Kane, Michael Kane, el jefe del ejército, tal, y se reunieron y ahí llegaron a la conclusión siguiente. Se marcan 4 objetivos, 2 alcanzables y 2 deseables. Acabar con el programa nuclear, acabar con los misiles y las fábricas de misiles, y otros 2, que es decapitar al régimen y otro que caiga el régimen, con un golpe, digamos, interno. Los 2 últimos eran deseables, es decir, que serían lo que podemos decir negociables en la paz. Pero los 2 primeros son los innegociables. Quiero explicaros esto. Si ahora vemos una paz en la que Estados Unidos deja a Irán con el uranio y con los misiles, ¿quién ganó? Irán. Si vemos una paz en la que Irán se compromete a entregar el uranio y a reducir su capacidad de misiles al mínimo, ganó Estados Unidos. Aunque siga el régimen de los ayatolás, ¿me entendéis? Porque el régimen de los ayatolás, para Estados Unidos, mientras no sea molesto mucho, pues tampoco le importa. Y si consigue que empiecen a venderle petróleo a ellos en vez de a China, pues ya a lo mejor ya ni les importa nada. Porque alguien dirá: pero la lucha por la democracia y las libertades, bueno, eso, como diría, ¿quién era? ¿Cómo se llama? Es nuestro hijo puta, pero es un hijo puta, pero no es nuestro hijo puta. Justo, ¿vale? Esto es una frase muy de la CIA, es un hijo puta, pero no es nuestro hijo puta. Pues esto podría pasar perfectamente, ¿vale? Entonces, empieza todo esto. ¿Se decapita el régimen? Sí, pero hay un problema. El régimen ya estaba diseñado para esto. Habían asignado 4 sucesores de cada persona, por escrito. Cada persona, cada líder, cada teniente, cada mando intermedio, 4 sucesores. Bueno, 4 estaba bien, porque Israel había liquidado a 4 de Hezbollah. Más o menos habían calculado que Israel podía rápidamente encontrar a 3 sucesores de cada uno. Y eso lo hizo. En Hezbollah mataron al líder supremo, al siguiente y quedó el 4. Pues ellos dijeron: pues con 4 nos defendemos. Y dan comienzo a la Operación Loco. Es una operación de loco. Es decir, si os acordáis del comienzo de esta guerra, Irán empezó a lanzar misiles a todos lados. A Arabia Saudí, a Qatar, a Emiratos, a Omán, pero si Omán ¿qué? Pero también, al Yemen, otra Turquía, un par de ellos que van para Chipre. ¿Pero Chipre por qué? Hay una base inglesa allí. Y mandamos. ¿Por qué? Para escalar, para desescalar. Intentar que el conflicto fuese regional
se fuese a todos los países y que nadie quisiera una guerra global entre todos los países árabes. ¿Entendéis? Eso es lo que llaman la Operación Loco, y eso estaba planeado. Yo al principio pensaba que era la Guardia Revolucionaria, algún chalao. No, estaba por escrito. Se descubrió que era un procedimiento ya escrito de atacar a diestro y siniestro. Y claro, lo más importante, va la respuesta contra intereses estadounidenses, que ya estaba planeada, por eso habían desalojado las bases, y la saturación de las defensas que había puesto Estados Unidos con drones. ¿Por qué? Porque un dron cuesta 20.000, 30.000 y un misil cuesta 1 millón. Es decir, para destruir un dron de 30.000 euros gastas 2 millones, porque lanzas dos misiles. Entonces eso es imposible mantenerlo. Aunque seas rico, aunque seas un país árabe que tengas petróleo por castigo, no puedes fabricar ni comprar tantos misiles. Entonces tienen que implementar ahora en este alto el fuego un sistema barato. Y el único sistema barato contra los drones es el ucraniano. Ucrania ya mandó a expertos a Emiratos Árabes y a Kuwait para crear un sistema defensivo a la ucraniana. Y alguien dirá, mira qué listos que están vendiendo armas. No, qué listos que están vendiendo armas y ganándose diplomáticamente a los países árabes, que ya le van a vender el gas más barato para el invierno ucraniano cuando le bombardeen. Es decir, aquí todos juegan a su relación diplomática. Y ahí tenéis imágenes. El alto el fuego no resolvió el conflicto, simplemente lo aplazó. Digo esto ¿por qué? Porque yo no voy a contar todo esto, pero es verdad que Israel y Estados Unidos lograron objetivos militares muy potentes. Destruir toda la infraestructura de fábricas, de fábricas vinculadas al programa de misiles, ¿vale? Es decir, porque un misil no solamente es un misil, tienes que tener tornillos, tienes que tener combustible sólido, tienes que tener una empresa química que te produce los elementos que explotan, una fábrica de electrónica que te crea los sistemas ópticos del misil, ¿no? Es decir, todo esto lo fueron destruyendo. Y aparte, hicieron algo inteligente, pero que tiene un problema, que es taponaron las ciudades de misiles. Los iraníes, todos sus misiles los esconden bajo montañas y bajo tierra, escondido con unas puertas. Es verdad que destruir los misiles es casi imposible porque tienes que taladrar una montaña, pero puedes taponar las puertas. Y lo que hizo Estados Unidos e Israel fue lanzar bombas normales a las puertas, y los iraníes no podían sacar sus misiles. Eso se vio en una estadística. El primer día lanzaron más de 300 misiles contra Israel. El último día, cuando ya estaba el alto el fuego, lanzaron 20, porque les habían taponado las salidas y entradas de los misiles y les habían destruido las lanzaderas. Una lanzadera es un camión que tiene en la parte de atrás, el camión típico del Mercadona blanco pues ahí el toldo lo quitan y sale un misil. Lo lanzan, cierran la tapa y lo llevan a por otro. Entonces, en ese camino, cuando tú tienes ya la superioridad aérea completa, ya no hay sistemas defensivos en Irán que derriben aviones, tú puedes tener drones dando vueltas, destruyendo cada una de esas lanzaderas. ¿Vale? Me voy pasando, ¿no? Vale, sí. El Líbano vuelve a activarse, justo cuando están atacando esta zona, el Líbano se activa, Hezbollah empieza a lanzar misiles, Israel empieza a atacar también objetivos en territorio libanés de Hezbollah, y Trump pide al Líbano que acabe con Hezbollah. El Líbano lo intenta, aprueba en el Parlamento el desarme de Hezbollah. Pero claro, una cosa es hacer una ley que digan que Hezbollah no puede tener armas, y otra es decir a los policías libaneses que vayan a por ellas. ¿Vale? Es decir, ya está. Tenéis la respuesta. Entonces empiezan las operaciones israelíes en profundidad. Comienzan lo que ellos quieren llamar un buffer de seguridad, que es el río Litani. Aquí hay un río, ¿vale? Y es marcar este río como frontera. Por ahora no lo están haciendo porque esto implica la conquista de Tiro, una ciudad bastante grande. En la época anterior, aquí lo que crearon fue ese gobierno cristiano del Líbano, que estaba bajo el gobierno de un militar cristiano, que
tenía armas y todo israelíes. Ahora lo que están haciendo es una zona de seguridad y hace poco conquistaron este castillo que está en la orilla norte del río, que se llama el castillo de Beaufort, que es un castillo de las cruzadas, que en teoría servía a Hezbollah para vigilar y atacar a los israelíes que estaban en la orilla que Israel quiere controlar. Pero si os fijáis, aquí al lado, ahí, este punto, ahí está la base Miguel de Cervantes, a 12 kilómetros. Ahí tenemos españoles, ahora mismo está el regimiento de cazadores de Jaca. Ahí. No sé lo que hacen ahí. Yo lo pregunto, yo tengo un amigo que está ahí ahora mismo, y digo, ¿tú qué haces ahí? Porque yo tengo mi gran duda. Están ahí en el cuartel, salen a patrullar, los pobres pueden morir alguno de ellos porque el otro día atacó un mortero de Hezbollah que iba hacia Israel, mató a un serbio y hirió a 2 militares españoles. Y eso es el polvorín del Líbano, que tampoco sé cómo va a ir esto, pero bueno. Beirut vuelve al centro de la crisis, justo este lunes se reactivó la guerra, viste que volvió a haber misiles. Vale. ¿Por qué fue? Por la mañana, Hezbollah lanzó unos cohetes contra el norte de Israel. No dieron nada, no hicieron nada. Pero Israel atacó un barrio chiita en Beirut, que era una zona que no se estaba atacando últimamente porque el alto el fuego respetaba Beirut. Entonces Israel respondió atacando Beirut y Irán dijo, ahora me toca a mí, y lanzó unos misiles contra Israel, que no produjeron daños, pero Israel atacó esa noche Irán y destruyó varias infraestructuras. Una fábrica química la atacó, no la destruyó, pero bueno, la atacó. Y varias y lo que estaba restaurando Irán de sistemas antiaéreos, le destruyó varios sistemas. Y ahora quedamos así. Hoy ya no sé lo que está pasando. Ayer secuestró Irán un barco en Hormuz, pero eso es otra zona. La frontera norte sigue siendo la herida abierta de Israel. Para los israelíes sí, porque claro, ahí están los kibbutz. En esta zona hay muchos kibbutz, muchas zonas de agricultores, y claro, para ellos es una zona en la que vive gente, claro. Es decir, aquí cada uno cuenta la historia como la ve. Y aquí está para mí lo que en esa reunión, cuando le preguntaron a Michael Cain, el experto, le preguntó a alguien, ¿y Hormuz qué es? Pues nada, es Hormuz, no va a pasar nada, lo controlamos. Pues chicos, no lo controlasteis. A ver, Hormuz son 30 kilómetros de estrecho, pero navegables. Bien, la zona normal de tránsito de los petroleros son 12 kilómetros. 3 al norte de entrar, que los controla Irán en época de paz. Tú cuando ibas por ahí con un barco, decías, quiero entrar, Irán te decía, pasa por aquí. Una zona de separación de tránsito de unos 5 kilómetros y otros 3 al sur que controlaba Omán para salir. ¿Vale? Y eso es fácil de cerrar. Irán lleva mucho tiempo construyendo una flota mosquito, es decir, hay una estrategia de guerra de guerrillas, una guerra que se llama guerra de mosquito, que es que Irán, su flota, tiene una flota normal, de barcos de guerra normal, que esa se la hundieron entera, se la machacó Estados Unidos en 2 días, pero la flota de mosquito, que son lanchas rápidas, pequeñitas, de 5 metros de eslora, 6, las esconden en un pajar, en cualquier sitio. Entonces tienen de entre 3.000 y 5.000 lanchas. Y esas lanchas llevan minas que las sueltan en cualquier sitio, tampoco importa dónde, porque las sueltan en una zona que no es suya, en Omán, y lanzan cohetes o tíos con ametralladoras. Entonces, claro, es muy difícil cuando estas flotas mosquito, que yo vi imágenes satelitales de 50, 60 lanchas a toda velocidad yendo hacia un barco, destruirlas, ¿vale? Estados Unidos, ¿cómo las destruye? Está empleando los aviones A-10 Jabalí, Wolfhawk, que es un avión destruye tanques. El origen era para destruir los tanques soviéticos en la Guerra Fría, los están empleando ahora para destruir lanchas. Y también están empleando los Apache, helicópteros Apache, para destruirlas. Lo digo porque, claro, tú cuando tienes 60 objetivos, aunque sean pequeñitos, tú tienes que, claro, destruir muchos objetivos. Sí, sí, y con misiles también, sí. Sí, sí. Con cohetes, misil ligero, sí. Emplean como si fuesen vehículos terrestres, no como barcos.
Entonces, bueno, lo que hace esta guerra mosquito, ¿cuál es? Pues cerrar una de las arterias más importantes del mundo, porque por ahí pasa el 20% de los hidrocarburos mundiales. Pero lo importante es que pasa el gas catarí, ¿vale? Para nosotros, para España, ¿no? Pero el gas catarí tiene una importancia, que es donde se saca gran parte de los fertilizantes del mundo. Gran parte de los abonos se sacan del gas catarí. Y eso puede llevar a problemas no ahora, sino en la cosecha que venga en muchos países para septiembre, octubre. Claro, eso iba ahora mismo. Me la sacaste. El helio, no lo puse aquí, pero el helio, cuando pongo energía, el helio es vital para los chips. Todas las tecnologías de fabricación de chips necesitan helio para enfriar el proceso de creación de los chips. Y hay un problema muy gordo. De hecho, yo vi imágenes de containers de helio que no pueden sacar de ahí. Entonces, Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur tienen un problema muy gordo en la fabricación de componentes. Eso nos va a derivar en una subida de precios de todo lo que tiene que ver con informática. Yo me imagino que como es helio, y es muy caro, lo puedan meter en aviones y lo estén sacando en aviones, a un precio carísimo. Pero como es para hacer chips, el problema es el abono, el problema es el fertilizante, que eso no lo puede sacar en aviones. Y después hay otro que también es muy importante, que es el dióxido de carbono, que se emplea para las congelaciones. Lo explicaron en los británicos que tenían un problema para conservar comida por eso. Yo no sé exactamente en qué proceso industrial se usa, pero lo tenían un problema gordo. Y aquí en Europa el problema lo tenemos, ¿sabéis en qué? En los aviones, en el queroseno. Europa cerró refinerías porque eran contaminantes, sabiendo que los países árabes te iban a vender queroseno barato. El único país que no la cerró, ¿sabéis quién fue? España. Y España tenemos el 80% del queroseno que usamos es nuestro. Podemos aumentarlo al 100%, incluso podemos vender queroseno a otros países. Ahí tenemos suerte. Claro, y esto del queroseno es muy importante, ¿eh? Porque vuelos regionales se plantean ya cerrarlos a los de menos de una hora. Bueno, minas, drones, todo esto, vale. Esto es importante que esto no lo tuviesen en cuenta los americanos, esto me pareció el mayor error o prepotencia. Eso me fascina que los americanos no lo hayan tenido en cuenta. Ya. Yo he escuchado al almirante Gadat, y además creo que fue precisamente en tu Sí, conmigo se habló mucho. Sí. que él comentaba que Hormuz quería que hundir, porque Hormuz no está cerrado durante el tiempo que no es el conflicto. Sí. Porque lo cierra cualquiera. O sea, si los hutíes con muchos menos medios Sí. llevan el estrecho de Bab el-Mandeb, es evidente que no controlan el estrecho, pero lo bloquean. Claro. Sí, sí. Entonces es increíble que los americanos tienen Esto explico, es que eso es lo importante. A ver, aquí no es una guerra por el control, es por la negación. Esto es un ejemplo de guerra a 2-2. Es decir, el objetivo militar de Irán no es que sea suyo, sino que no sea de nadie. O sea, es negarlo. Negarlo a un ejército es, bueno, un barco de guerra que se meta allí, le van a mandar 50 drones, lo saturan y le dan un par de drones. ¿Qué pasa? Estados Unidos se metió en una guerra que no quiere que muera nadie. Es decir, Trump fue a una guerra diciendo, mira, aquí yo voy a lanzar misiles, todos sentaditos aquí, vamos a lanzar misiles, van a caer en Irán y no va a morir un soldado americano. Pero claro, cuando tengan que meter aquí barcos para controlar el estrecho, les van a caer pepinos por todos lados. No, claro, es que tienes que tomar estas islas, todas estas islas que tenéis por aquí, esta de aquí, toda. Y la costa está por aquí, o tomarla, o meter pepinazos día y noche. Pero tampoco me sirve, porque un Sajed lo mando desde aquí. ¿Me entiendes, no? Un Sajed que tiene autonomía de 1000 kilómetros, mando 10, vale, me los van a ir destruyendo, mando 20. Es decir, el problema está por ahí. Que el problema que tiene Estados Unidos es que no quiere arriesgar vidas. Quiere una guerra a 0 muertos. Y eso es imposible. Entonces, la ventaja que tienen los regímenes que no son democráticos es que no les importa que muera gente. Y a las democracias a todos. Sí, una pregunta. Parece que haya toda una serie de variables. Sí, muchas. No se han analizado, ¿no? Evidentemente, ahora ha aparecido no tanto la variable militar, sino la variable de acabas de decir, ¿no? Que la variable económica, ¿no? Sí. Que eso nos iba a parar. También está la variable política.
y la variable Las política Mitter. ligada a la variable económica, ¿no? Cuando empiecen a subir los precios de todo el mundo occidental, quizá los que menos nos afecta sea España, por lo que acabo de decir antes, y que está afectando ya a Estados Unidos y a la popularidad del pueblo, porque la guerra empieza a ser impopular. Sí, eso lo explico. Y hay un dato, Sí. Bueno, el abucheo que se ha llevado hoy el Trump Sí. impresionante, ¿no? O sea, que hay una serie de elementos que en toda guerra intervienen. No solo, lo vimos en Rusia, por ejemplo, con el clima. Sí, lo ves. Yo calculo el clima. Sí. Yo tiro para adelante, tengo una fuerza que tira para adelante. Sí. Pero ahí está. Eso lo explico porque lo iba a explicar. El tema de la economía, tenéis que tener en cuenta dos cosas. Él tiene elecciones del midterm, ¿vale? En noviembre. Y él quiere llegar siendo victorioso. Por eso está haciendo el alto el fuego, que no tiene coste, digamos, militar, para lograr una victoria política, que es lo que buscaba mediante las armas. En el camino hay una inflación. El problema, Europa tiene más problema que Estados Unidos, porque Estados Unidos nos está vendiendo petróleo ahora. Si buscáis en el Vessel Finder los barcos, todos los mega cargueros petroleros del mundo que iban a Arabia Saudí, los que no están encajonados en el Golfo Pérsico, están yendo a Estados Unidos. Y Donald Trump lo dijo bien claro en varios tweets, en post. Dijo, ¿sabéis que tengo mucho petróleo, no? Venid, todos, os lo vendo. En otro dijo, hizo un meeting con los petroleros y dijo, perforar más. Es decir, Estados Unidos puede vender petróleo, eso sí, lo va a vender más caro. Y eso va a derivar una inflación, que es lo que no quiere Estados Unidos. Sí, petróleo y gas, sí. El fracking te hace los dos productos, sí. Y nos vende los dos a un precio bueno para ellos. Entonces entra la economía variable inflación, ¿vale? Y es lo que los americanos dicen que gran parte, bueno, le votaron a él porque creían que era mejor gestor económico que Kamala, y también, bueno, los woke, ¿vale? Pero sobre todo es esto. Entonces yo, viendo lo que hizo el año pasado, que fue regalar en la declaración de la renta unos $5.000 a cada americano, una desgravación fiscal, ahora con lo que recaudó por los aranceles y a lo mejor por los impuestos de hidrocarburos, a lo mejor nos sorprende, justo unos días antes del midterm, una noticia de una desgravación fiscal de $7.000, 8.000, que lo tiene, porque claro, todos esos aranceles que metió van al Tesoro Federal, a la Reserva Federal, van a él, y él lo va a poder dar, no van a los estados, va a él. Entonces vamos a ver si hace eso, y conociéndolo políticamente lo va a hacer. Va a regalar dinero. Bueno, es otra cosa. Te quería hacer una pregunta. ¿Cómo sabe Israel cuando ataca, cuando dice que ataca a Hamás, cómo puede bombardear hospitales, escuelas? En todo, Hamás es omnipresente en el país. A ver, jamás es omnipresente. Es difícil decirte que no, porque ¿qué es Hamás? A ver, tú cuando en una guerra ves ejércitos que van con uniforme, sabes lo que es Hamás, pero cuando Hamás va vestido como yo, porque se quita la ropa, ya es más difícil percibirlo. Y después va la segunda variante. Sí, a ver. Sí. Bombardear sitios donde sabes que vas a matar gente que ya está enferma, pensando que allí va a haber unos señores... No, yo creo que no lo piensan. No lo piensan. Claro, No, espera, que no me dejas acabar. No lo piensan. Ellos confirman con su inteligencia militar que los hay. Otra cosa es que no los haya. A ver, ¿cómo explicarlo? Hay una cosa que es en ejércitos. En los ejércitos tradicionales hay asignación de objetivos, en todos. Todos los ejércitos tienen una asignación de objetivos y otro que es atacar al tuntún. Atacar al tuntún es muy fácil, tú lanzas bombas en todos lados. Y alguna da en un objetivo. Entonces Israel podría lanzar bombas a todos los hospitales a visitar a alguien de Hamás, que eso lo podría hacer. Pero lo que yo vi en vídeos, de gente de Hamás entrando en los hospitales y saliendo, porque ellos inteligentemente, si tú eres Hamás, ¿dónde te esconderías? Supongo que si estaban heridos, entrarían
No, no, no. Sí, pero otra pregunta No, no. en relación con esto. A ver, esto es, espera, que esto es importante que entendáis. A ver, en una guerra convencional, un militar que estuviese aquí te dice que un objetivo civil, cuando un militar se mete dentro, ya no es un objetivo civil. Por las reglas de la guerra, en los estatutos de Ginebra se convierte en objetivo militar. El problema es que el militar tiene que verificar si el riesgo para la población civil es inferior o superior al éxito militar. ¿Cómo explicarlo? Porque en el Hospital Central de Asturias o en Cabueñes se escondan 2 soldados con un mortero y un bazooka, ¿es objetivo militar ese hospital? No. Pero si en ese hospital hay un arsenal en la planta baja, eso lo convierte en objetivo militar, según las leyes de la guerra. Perdona, pero eso no lo han demostrado nunca. Lo han dicho, y han dicho que han matado gente de Hamas, pero nunca han podido Eso, demostrar que la gente... a ver, eso está... no, a ver. A ver, sí y no. A ver, esto es como el que dice que tampoco murió nadie en el 7 de octubre. Hay gente que dice que no murió nadie en el 7 de octubre, porque no lo vio. No, es que hay gente que no lo vio y dicen que no. A ver, el tema de esto es la guerra. Yo, por ejemplo, yo soy muy pro-ucraniano en la guerra, pero a veces hay objetivos militares mal valorados. Ucrania el otro día atacó 2 edificios, un edificio que era un colegio de FP, que en teoría eran una academia de drones, y el colegio al lado, un colegio universitario, en el que había unas chicas estudiando una carrera universitaria, y los misiles cayeron en los 2. Vale, es un error militar. El primer objetivo era válido, el segundo no. Pues eso hay que ver siempre la intención. O Ucrania o Rusia. Si Rusia ataca un edificio en el que hay en la planta baja una fábrica de drones y en la segunda planta vive una familia, militarmente, ¿el objetivo cuál es? ¿La familia o la fábrica? Pero hay una cosa muy clara. Una de las escuelas, Sí, sí. uno de los objetivos fue una escuela de Sí. niñas. Supongo que en aquella No. escuela de eso niñas, fue- pero eso fue- Ese es el daño colateral. A ver, es muy duro decir esto, pero militarmente... sí, sí. Una pregunta también, sí. porque No, pero esto es importante entender... Estás focalizando mucho Sí. en el tema de Gaza. No, yo no, yo estaba... Sí, sí. Bueno, se ha focalizado. Pero en el tema de Cisjordania, ¿hay ocupación? Sí, militar. No, está 3 niveles de ocupación, sí. Y los colonos que están castigados. El Sí. proyecto de Israel es muy claro. Sí. Desde las primeras reuniones que hay en el siglo XIX de los colectivos sionistas. Hacerse con el Yo estoy a favor de los 2 países. Y hacerse con el SAN implica lo siguiente. El SAN para ellos es Palestina, Y partes Transjordania, coloniales. norte del Líbano y Siria. No, pero espera, a ver. Es un país A ver, ese plan que es cierto que existe, lo defiende solamente cierta parte de la sociedad, que son justamente los que apoyan al gobierno de Netanyahu, pero no el resto del país. Es decir, a ver, esto es como decir que España creen que Gibraltar hay que conquistarla. No, hay unos españoles que sí y el 90% que no. Es decir, la mayor parte de la población de Israel no está a favor del plan de Judea y Samaria, de la ocupación literal. De hecho, había el proyecto de paz que se firmó por Rabin, y había un proyecto de paz que no se logró porque ninguna de las 2 partes, y esto es algo que hay que ser sinceros, ninguna de las 2 partes quiere una paz completa. Siempre hay dentro de los 2 bandos una facción radical. Un reconocimiento del Estado Sí, de Israel, sí. al final, un reconocimiento por parte de la OLP. De OLP, sí. De la OLP, y eso es un hecho. Sí. O sea, Israel desde siempre ha incumplilido una tras otra cada No, una de las que- resoluciones de la ONU. Sí. Que no respeta la legalidad internacional. No, pero si eso no hay duda ninguna, y yo por eso digo que defiende los 2 países, la existencia de 2 países, no uno que elimina al otro, porque el problema es que hay 2 países que se quieren eliminar mutuamente, y ese es el problema que yo creo que tenemos que intentar entre todos pensar, que la solución es que existan 2 países. Yo creo, si yo paso por ahí... Esto, claro, es que es un debate muy complicado. Es un debate. Ocupando Bueno, eran a ver, eran ucranianos a ellos no les ocuparon nunca en el 67, no, pero que no hay duda ninguna. A ver, que esto hay que... A ver, un 3% por a ver,
Que sí, pero, a ver, nos vamos a 1948 y la primera resolución, que sí, que es verdad, pero que no hay duda ninguna, pero la primera resolución de la ONU de 1948 creó 2 países, dejarlo ahí y ya está. A ver, que sí, pero que sí, es verdad, pero que eso... Pero la primera resolución de la ONU que crea 2 países, a partir de ahí vamos a debatir. Se quedan 2 países, ¿no? Lo hizo la ONU. A partir de ahí vamos a intentar que la gente no se mate por definir los 2 países, sino que intentan convivir entre los 2. El problema es que unos radicales de un lado y otros radicales de otro van a buscar siempre una excusa para matarse. Y eso es lo que hay. Verás que antes de la creación del Estado de Israel había un 3% de judíos que vivieron. De 10 a un 20% de cristianos y el resto, y que vivían en paz. Pero, el problema es cuando desemboca el sionismo. Y si nos vamos a que sí, pero a ver, que no hace falta... pero que sí, pero eso nos vamos a 1918, la declaración Balfour, nos vamos a todo el proyecto sionista que se crea en 1890 y nos hacemos un programa de historia. Pero es que es verdad, ¿no? Pero esas son las... sí. No deja de ser algo irónico que el objetivo, uno de los objetivos de esta guerra dicen que es el programa nuclear. Sí. Dicen, ¿no? Sí. Por parte de Estados Unidos, que es el único país del mundo que tira bombas atómicas sobre la población civil, o las bombas atómicas de Israel, hay que referirse al caso Manuno, que Israel no hay ninguna agencia internacional que le haga reconocer lo que tiene. No. No deja de ser bastante curioso. Es irónico, sí. Pero esto es pero yo no dije que fuese la causa que tenéis que defender, es la causa que tienen ellos. Es decir, yo dije, Estados Unidos e Israel no quieren que Irán tenga armas nucleares. Esto es como, si alguien está explicando, claro, es decir, si alguien está explicando por qué viene la Segunda Guerra Mundial, comienza porque los alemanes consideran que el corredor de Danzig tiene que haber una autopista que vincule Danzig con Alemania y decís que el que lo está explicando dice que, no, a ver, esto tenéis que comprender que para unos esa es la causa y para los otros su causa es tener esas armas para poder defenderse del ataque nuclear de los otros. Y entonces igualarían tablas. Y como Israel y Estados Unidos no quieren que igualen tablas, no quieren que tengan las armas nucleares. ¿Eso implica que yo quiera que las tengan o no las tengan? Pues no implica eso. Pero yo personalmente, como es europeo, sabiendo que Irán tiene misiles que llegan a España, pues a lo mejor no me interesa que tengan armas nucleares. Pero tampoco me interesa que tengan armas nucleares los rusos. Ni Estados Unidos. A lo mejor me interesaba también tenerlas yo. Ya, a ver, esto es un debate que Europa está planteando. La Unión Europea lo tiene claro, el paraguas nuclear. Europa, por políticas, no tenemos arma nuclear. ¿Eso qué implica? Alguien dirá, somos pacifistas, y otro dirá, pues te van a dar todos. Entonces, ¿qué pasaría si ahora Europa desarrollamos nuestro programa nuclear? A lo mejor Estados Unidos no quiere que lo tengamos. Y nos ataca. No, claro, el proyecto Miura español del programa nuclear de Franco, que después desarrolló también quería hacer Suárez, le pusieron problemas, porque eso lleva autonomía estratégica. ¿Me entendéis? Y eso es verdad, pero que es cierto. Pero a ver, yo creo que no es lo mismo que tenga el arma nuclear España a que lo tenga los ayatolás. A ver, yo desde mi punto de vista, porque no es lo mismo, a ver, cada uno puede tener simpatías de los que quiera. Jamás ha atacado a ningún vecino. ¿Que no ha atacado a ningún vecino? Irán jamás ha atacado. Por sí mismo no. No, si no, por proxies. Estamos hablando de proxies. Estamos hablando de No. proxies. No. Irán en España ha atentado ya, ha habido 20 muertos en Madrid. Por un atentado promovido por Irán. No me digan que son los señores. Nada, a ver, hay una cosa, a ver. No, dejamos un poco el debate, pero solo una cosa que quiero explicaros. Las guerras, entender que tiene elementos que yo expliqué. Una guerra no solamente es enfrentamiento militar, hay también fase cinética, que es la militar, hay fase de guerra cognitiva, creación de relatos contrarios a otro sistema, que sí que Irán actuó en ese tema.
preguntar en Buenos Aires si no actuó Irán en un atentado terrorista, preguntar en el descanso, que es en la base militar de Madrid estadounidense, que en un restaurante puso la yihad islámica una bomba y estaba financiado por Irán. Es decir, sí, y españoles, porque no había americanos en ese momento. A ver, esto es volver a las causas las sabemos todos. Es un enfrentamiento entre formas de ver el mundo. Esto es como un debate entre pro-ucranianos y pro-rusos. Todos tienen la verdad, todos tienen razón. Sí. Sí, que sí. No, ahí estoy contigo. Estamos analizando, no políticamente, sino por el Sí, eso. Es que, claro. Estamos analizando cómo está la situación actual. Vamos muy mal de tiempo, entonces querríamos acabar, Francisco, si te parece. Sí. Pero digas cuál es tu opinión de qué va a pasar con Hormuz y cómo va a quedar. No, yo creo que estos eran programas que tenían que ver con estas preguntas que estáis haciendo, que al final las preguntas es que tienen que ver con eso, ¿vale? ¿Un país tiene derecho a tener armas nucleares o no? Sí, claro que sí, cada país. Pero, por desgracia, la historia nos dice que el más fuerte también marca los destinos de los más débiles. Es decir, esto es así, es decir, yo no puedo decir que Irán no tenga derecho al arma nuclear, pero tampoco puedo decir, porque sería ingenuo pensar que Estados Unidos no tiene la posibilidad de negárselo. Y Estados Unidos es el único país que usa las armas nucleares, claro que sí, lo sabemos todos. Hiroshima y Nagasaki. No hace falta tampoco ser el más espabilado para saberlo. El problema es, ¿Estados Unidos aprendió la lección de usar un arma nuclear? Pues a lo mejor sí, porque lo que nos llevará al empleo de armas nucleares es que el siguiente va a responder con 2 más, y tú le devuelves 5, y al final morimos todos. Yo creo que esta dinámica es así, es decir, el arma nuclear existe, claro que existe. ¿Es bueno que existan? No. ¿Pero es bueno no tenerlas? Pues a lo mejor es un debate que tendríamos que llevar más allá. Pero yo lo que quiero explicar aquí es la historia. Podemos estar hablando de la historia, pero cuando metemos política, metemos ideología e intentamos explicar, enfocando los focos, es mejor intentar explicar todos los puntos de vista. Yo creo que es lo que tenemos que hacer, que Irán tiene su programa nuclear, pero cuidadín, que no es tan fácil esto, porque dentro de Irán, los ayatolás tuvieron que hacer una fatua de interpretación si la bomba nuclear es islámica o no, porque según ellos no. Y la Guardia Revolucionaria tuvo que convencer a los religiosos de que solo iba a ser empleada como arma defensiva, porque si no, no era islámica, un arma que mata a los enemigos sin derecho a defenderse. Es decir, digo que esto es más complicado, porque también si nos vamos a simplezas, porque aquí el mundo es de lo más simple que hay de un lado y de otro, nadie se pone a verificar cosas con cierto seito, como dicen los gallegos. Los iraníes son anti-gays. Sí, es verdad, matan a los gays y los ahorcan, pero ¿sabéis que es legal la transexualidad? Y hay una fatua del ayatolá, del primero, que se me fue, Khomeini, legalizando el cambio de sexo y te lo pagan, porque consideran que, bueno, sí, eres una mujer y hay cambio de sexo, entonces es legal ser transexual pero no ser homosexual. Por lo tanto, quiero que entendamos que las simplezas, cuando vamos a todo, nos da a esto, enfrentamientos que son más complicados, son mucho más complicados, porque es verdad que los israelíes atacan, invaden territorio, eso es cierto, es que se ve, pero también hay que ver que el día que se declaró la independencia estaban invadiéndole todos los países de al lado, el mismo día, cuando era... Pero antes hicieron la limpieza. Sí, me entero, sí. Y lees a los teóricos musulmanes, y los teóricos musulmanes en los años 20, y si lees el pensamiento del mufti de Jerusalén, que se unió a las Waffen SS y formó una división musulmana para matar judíos en Europa, también nos complicamos mucho el panorama, porque eso fue antes. El mufti de Jerusalén tenía una unidad de Waffen SS albaneses en los años 40. Claro, es que esto se complica. Y si nos vamos más atrás, en los años 20, había matanzas de colonos judíos en Palestina, cuando era territorio británico, y en la época de los otomanos, en los años 1900-1915, en esa época, ¿sabíais que los palestinos vendían sus tierras a los judíos porque consideraban que eran mejores trabajadores agrarios que los árabes? Y los vendían sus tierras los otomanos,
para que plantasen en Judea. Es decir, es que claro, es mucho más complicado. Y si tienes razón, no, y tienes razón, que llegaron ucranianos que habían sido matados en los programas de los zares en Ucrania y crearon un pensamiento de volver a una tierra libre de Sion para ser libres y no ser asesinados. Y esto fue antes de Auschwitz, fue en los años... Que es cierto, que no, que tienes razón. Sí. Que todo este colectivo que dice, nosotros volvemos a la tierra palestina, los házaros, la conversión házara, esa gente no procede de allá. No. De allá, No. proceden básicamente... Son los nuestros, los judíos de España, los sefardíes, sí. En parte, que descienden fundamentalmente de los bereberes. No, que sí. Pero bueno, que tienes toda la razón, sí. Claro, pero es que esto es muy complejo porque nos vamos hacia atrás y todo territorio musulmán fue cristiano antes. Claro, es que esto es tan complicado. Claro. Antes del tema de los homosexuales. Quiero recordar que la Inquisición quemaba a los homosexuales. Sí, pero hace 500 años. Hace 500 años. Pero lo importante es pensar la cronología temporal también. Hace 500 años no es lo mismo que hoy. ¿Ha logrado Israel destruir a Hamás? Sí, no. Porque el problema de Hamás es que habrá Hamás mientras alguien diga que es Hamás. Por tanto, es imposible. Eso lo sabía Netanyahu el primer día. El primer día que empezó, sabía que no iba que era imposible. Sí. ¿Ha quedado Irán debilitado o más decidido? Pues esto depende a quién lo preguntéis. Si lo preguntáis a la Guardia Revolucionaria, están más decididos que nunca. Si le preguntáis al gobierno de Pezeshkian, que está negociando con Trump, parece que están más debilitados. Quiero que entendáis que esto no es tan fácil, porque están divididos entre ellos. ¿Puede Hezbollah recuperarse? Eso dependerá siempre de quién. Del Líbano. Si el Líbano le corta los suministros que le lleguen, porque claro, ya no le van a llegar de Siria suministros, lo va a tener más difícil para recuperarse de los ataques. ¿Ha perdido influencia Estados Unidos? Yo creo que mucha. Estados Unidos ahora mismo en los países árabes ya no es un aliado fiel. Yo creo que el que más perdió fue Estados Unidos en este aspecto. En los países árabes ya, ¿para qué sirve tener una base americana si no te van a defender? Y no son capaces de abrir el estrecho de Hormuz. Eso es una derrota, aunque consiga acabar con el programa nuclear. Y el programa nuclear, pues ahí lo dejo. Yo creo que si Trump no consigue eso, es la gran derrota, la gran pérdida sin paliativos de Trump. No logró absolutamente nada, salvo perder todo. Y lo importante, esta frase de Trump: en esta parte del mundo, alto el fuego es cuando disparas de una manera más moderada. Eso lo dijo antes de ayer, creo que fue, o hace 5 días. Pero esto, por desgracia, no es una trampada. Por desgracia, los que sabemos la historia y nos gusta la historia, tienen mucha razón. Esto es así. Mientras hablamos de que todo se activó en el 7 de octubre, no significa que no hubo esto. No, sí que había atentados en Israel, y Israel mataba a gente en Cisjordania. Y los colonos de Israel en Cisjordania hacían sus cosas que son muy parecidas a las que hacen los otros en el otro lado. Es decir, sí. Y los otros hacían lo suyo también. Es decir, quiero explicaros con esto que en esta zona, si entendéis esta frase de Trump y le dais contexto, entenderéis todo el conflicto. Es muy difícil que esto se cure mientras no se vaya a que alguien empiece a decir, mira, perdemos todos en esta batalla. Porque si los dos quieren no perder, es imposible. Y quiero ampliar el foco. Por eso intenté explicar los proxies. Por eso quiero entender que los árabes, en el fondo, ya no quieren más guerras. Y por eso dejaron de financiar en gran parte a Hamás. Y por eso Hamás actuó el 7 de octubre. Porque los países árabes quieren, negocios, business. Quieren hacer sus hoteles. Si os fijáis, cuando se acabe el petróleo en algún día, quieren convertir todos sus países en ¿qué? En parques temáticos, en centros comerciales, y para eso no tiene que haber guerras. Ahora quiero que entendáis todo eso dentro de la dinámica, y por qué se quiso romper todo eso el 7 de octubre. Y con eso, después cada uno tiene su visión, que es lo bonito del mundo, es tener cada uno nuestra visión, pero yo os quise explicaros el porqué de esta fase del conflicto. El conflicto es mucho más largo y muy difícil de explicar, porque incluso entre los miembros de cada facción hay violencia,
A lo mejor pensamos que uno odia más a otro, pero realmente odia más a su vecino en estas zonas, porque es así. Y dentro de Israel, que parece una democracia modernísima, pues hay racismo entre los sefardíes y los que tienen origen europeo, mucho. A los sefardíes los considera mucho menos, y a los que llegaron de Etiopía también, pero viven como aquí, por desgracia. Sí, ya está. Bueno, el proceso de negociación, ¿cómo lo ves en este momento? ¿Piensas que se ve la luz? Según ellos, este martes había una firma. A ver, vamos a ver. Estamos fuera de tiempo. Es que ha habido ya preguntas, pero es que el edificio se cierra a las 9. Espero que os haya gustado.